Angola es uno de los países más desconocidos y, al mismo tiempo, más fascinantes del continente africano cuando se habla de vida silvestre. Situada en el cruce entre África Austral y África Central, esta nación alberga una mezcla única de ecosistemas, selvas tropicales densas, sabanas interminables, humedales, ríos poderosos y zonas montañosas poco exploradas. En estos paisajes, todavía en gran parte intactos, viven algunas de las aves más exóticas, bellas y sorprendentes de África. Hablar de aves en Angola es adentrarse en un territorio donde la biodiversidad aún conserva un aire de misterio. Muchas especies que habitan aquí son endémicas o poco conocidas fuera del ámbito científico, lo que convierte a este país en un verdadero tesoro para la ornitología mundial. Sus aves destacan no solo por colores intensos y formas elegantes, sino también por comportamientos únicos y adaptaciones extremas a entornos cambiantes y, en ocasiones, hostiles. Desde aves que recorren silenciosamente los bosques húmedos hasta gigantes alados que dominan los cielos abiertos de la sabana, Angola ofrece un espectáculo natural que rara vez aparece en los grandes documentales. Cada especie cumple un rol vital dentro de su ecosistema. Algunas dispersan semillas que regeneran los bosques, otras controlan poblaciones de insectos y varias actúan como indicadores clave de la salud ambiental. Donde estas aves prosperan, el equilibrio natural sigue en pie. Este recorrido nos llevará a conocer 8 de las aves más exóticas, bonitas y relevantes de Angola, especies que representan la riqueza natural de un país aún poco contado. Un viaje por paisajes salvajes, sonidos profundos y plumajes que parecen imposibles, donde cada ave es una historia viva de adaptación, resistencia y belleza. Explorar las aves de Angola es descubrir un África menos conocida, más auténtica y profundamente conectada con la naturaleza. Un territorio donde el cielo sigue siendo dominio de criaturas extraordinarias. Si te apasiona descubrir las aves más exóticas del mundo y explorar países poco conocidos a través de la naturaleza, suscríbete a Avenexus. Aquí viajamos por los rincones más salvajes del planeta para conocer aves únicas y ecosistemas sorprendentes. Comparte y comenta este video. Cuéntanos, ¿cuál ave africana te parece la más impresionante? Avenexus, explorando la naturaleza, ave por ave. Papamoscas pizarroso de Angola. El papamoscas pizarroso de Angola es una de las aves más exóticas, raras y valiosas del país, no por su tamaño ni por colores estridentes, sino por su condición de endemismo absoluto. Esta especie solo existe en Angola, lo que la convierte en un símbolo silencioso de la biodiversidad única que aún sobrevive en los bosques montanos del país. Su presencia es discreta, pero su importancia ecológica y científica es enorme. Habita bosques húmedos de altura y zonas montañosas bien conservadas, donde la neblina, la vegetación densa y el aislamiento natural han permitido que esta ave evolucione sin contacto con especies similares de otras regiones africanas. Su plumaje gris azulado oscuro, casi pizarra, le da el nombre común y le permite camuflarse perfectamente entre sombras, troncos húmedos y follaje espeso. No busca llamar la atención, su exotismo reside precisamente en su rareza y exclusividad. El papamoscas pizarroso de Angola se alimenta principalmente de insectos que captura al vuelo desde posaderos bajos o medianos. Su técnica de caza es precisa y silenciosa, típica de los papamoscas forestales. Al controlar poblaciones de insectos, cumple un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema, ayudando a mantener la salud del bosque. Debido a su distribución extremadamente limitada, esta especie es altamente vulnerable a la deforestación, la fragmentación del hábitat y la actividad humana. La pérdida de bosques montanos en Angola representa una amenaza directa, ya que no existen poblaciones alternativas en otros países. Cada árbol talado reduce su mundo de forma irreversible. Para los ornitólogos, observar un papamoscas pizarroso de Angola en libertad es un acontecimiento excepcional. Para la conservación, es una especie clave que demuestra por qué Angola es uno de los países africanos más importantes y menos explorados en términos de biodiversidad. Este ave representa el exotismo silencioso de Angola, especies que no destacan por el ruido ni por el color extremo, sino por ser irrepetibles. Su existencia recuerda que proteger los bosques angoleños no solo preserva paisajes, sino formas de vida que no existen en ningún otro lugar del planeta. Alcaudón de Gabela.
El alcaudón de Gabela es una de las aves más exóticas, enigmáticas y representativas de Angola, un verdadero tesoro biológico que permanece oculto en los bosques densos del centro-oeste del país. Al igual que otras especies endémicas angoleñas, su existencia está ligada a ecosistemas muy específicos, lo que la convierte en una joya rara dentro del panorama ornitológico africano. Habita principalmente bosques húmedos y semihúmedos de tierras bajas y colinas, donde la vegetación cerrada y la compleja estructura del sotobosque le ofrecen refugio y alimento. Su plumaje combina tonos verdes, amarillos y oscuros que se integran perfectamente con la luz filtrada del bosque, permitiéndole moverse casi invisible entre ramas y lianas. No es un ave que se deje ver con facilidad, muchas veces se la detecta antes por su canto profundo y resonante que por su presencia física. El alcaudón de Gabela es un depredador especializado. Se alimenta de insectos grandes, pequeños vertebrados y otros invertebrados que captura con movimientos rápidos y precisos. Su pico fuerte y curvado refleja su papel como cazador eficiente dentro del bosque, ayudando a regular poblaciones y mantener el equilibrio ecológico. En estos ecosistemas complejos, cada depredador cumple una función crítica y esta especie no es la excepción. Su comportamiento es solitario o en parejas y mantiene territorios bien definidos. Esta baja densidad poblacional, sumada a su distribución extremadamente limitada, hace que cualquier alteración del hábitat tenga consecuencias graves. La deforestación, la expansión agrícola y la fragmentación de los bosques representan amenazas directas para su supervivencia. Desde el punto de vista científico, el alcaudón de Gabela es una especie clave para comprender la evolución de las aves forestales africanas. Su aislamiento geográfico permitió el desarrollo de características únicas que no se encuentran en alcaudones de otras regiones. Observar al alcaudón de Gabela en libertad es adentrarse en el corazón menos conocido de África. Representa el exotismo oculto de Angola, donde aún sobreviven especies silenciosas, raras y profundamente ligadas a bosques que necesitan ser protegidos para que estas historias vivas no desaparezcan. Turaco crestado. El turaco crestado es una de las aves más exóticas, coloridas y visualmente impactantes de Angola, un auténtico emblema viviente de los bosques y sabanas arboladas del país. Su presencia no pasa desapercibida. Un cuerpo verde intenso, alas con destellos rojos profundos y una cresta erguida que parece coronar su cabeza lo convierten en una de las aves más elegantes del continente africano. En vuelo, el contraste entre el verde del plumaje y el rojo de las alas crea un espectáculo cromático difícil de olvidar. En Angola, el turaco crestado habita bosques abiertos, zonas ribereñas y áreas de transición entre selva y sabana. Se desplaza principalmente entre las copas de los árboles, moviéndose con agilidad entre ramas y lianas. Aunque puede volar distancias cortas, prefiere avanzar saltando y planeando, utilizando el follaje como una red natural de caminos elevados. Su comportamiento arborícola lo mantiene alejado del suelo, donde sería más vulnerable. A diferencia de muchas aves coloridas que basan su dieta en insectos, el turaco crestado es mayormente frugívoro. Se alimenta de frutos, bayas y brotes tiernos, lo que lo convierte en un dispersor de semillas esencial para la regeneración de los bosques angoleños. Gracias a su tránsito constante entre árboles, contribuye a la expansión de numerosas especies vegetales y al mantenimiento de la estructura del ecosistema. Uno de los aspectos más fascinantes de esta ave es su pigmentación. Los colores rojos y verdes del turaco no son producto de la dieta, sino de pigmentos únicos llamados turacina y turacoverdina, casi exclusivos de este grupo de aves. Esta rareza bioquímica hace que su plumaje sea aún más especial dentro del mundo aviar. El turaco crestado suele moverse en parejas o pequeños grupos familiares y es conocido por sus vocalizaciones profundas y resonantes que se escuchan a gran distancia en el bosque. Estos llamados ayudan a mantener el contacto entre individuos en ambientes densos donde la visibilidad es limitada. Observar un turaco crestado en libertad es presenciar la elegancia del color en estado puro. Representa el exotismo vibrante de Angola y demuestra que, en los bosques africanos, la belleza no solo se manifiesta en grandes mamíferos, sino también en aves que parecen pintadas por la naturaleza con una paleta irrepetible. Prionopo de Gabela. El prionopo de Gabela es una de las aves más exóticas y singulares de Angola, una especie endémica que vive exclusivamente en los bosques y sabanas arboladas del centro-oeste del país.
Su aspecto es inconfundible, plumaje contrastado en tonos negros, blancos y grises, ojos de color claro muy llamativos y una máscara facial que le otorga una expresión intensa y casi vigilante. En conjunto, su apariencia recuerda a un pequeño guardián del bosque. Esta ave habita zonas de vegetación densa, donde se mueve activamente entre ramas medias y altas. A diferencia de otras especies solitarias, el Prionopo de Gabela suele desplazarse en grupos familiares o bandadas pequeñas, manteniendo contacto constante mediante llamadas suaves y coordinadas. Este comportamiento social es clave para su supervivencia en entornos complejos, ya que le permite detectar depredadores y localizar alimento con mayor eficiencia. Su dieta está compuesta principalmente por insectos, orugas y pequeños invertebrados que captura con movimientos rápidos y precisos. Al alimentarse de estos organismos, cumple un papel importante en el control natural de poblaciones de insectos, contribuyendo al equilibrio ecológico de los bosques angoleños. Su actividad constante lo convierte en una especie dinámica, siempre en movimiento, siempre alerta. El Prionopo de Gabela depende de hábitats bien conservados. La fragmentación del bosque y la degradación de las sabanas arboladas representan una amenaza directa, ya que esta especie necesita continuidad vegetal para mantener sus grupos sociales y sus rutas de desplazamiento. Al tratarse de un ave con distribución extremadamente limitada, cualquier pérdida de hábitat tiene un impacto inmediato en su población. Para la ciencia, esta especie es de gran valor, ya que ayuda a comprender los procesos de endemismo y evolución aislada en África Austral. Para la conservación, es un recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas angoleños y de la cantidad de vida única que aún permanece poco conocida. Observar un Prionopo de Gabela en libertad es presenciar el exotismo social de las aves africanas. Representa a las especies que no destacan por tamaño o color extremo, sino por su comportamiento complejo, su rareza y su profunda conexión con bosques que solo existen en Angola. Cálao de corona blanca. El cálao de corona blanca es una de las aves más exóticas, carismáticas y visualmente impactantes de Angola, un auténtico emblema de los bosques tropicales africanos. Su gran tamaño, su pico curvado y robusto, y la llamativa cresta blanca que corona su cabeza le otorgan una silueta inconfundible. En vuelo, sus alas amplias y el contraste entre el negro del cuerpo y el blanco de la cabeza crean una imagen poderosa que domina el dosel del bosque. En Angola, esta especie habita bosques húmedos y zonas arboladas bien conservadas, donde se desplaza principalmente por las copas de los árboles. Es un ave altamente arborícola, que rara vez desciende al suelo. Se alimenta sobre todo de frutos, aunque también consume insectos y pequeños vertebrados. Gracias a su dieta frugívora, el cálao de corona blanca cumple un rol ecológico esencial como gran dispersor de semillas, ayudando a mantener la diversidad vegetal del bosque. Uno de los aspectos más fascinantes de esta especie es su comportamiento reproductivo. Durante la incubación, la hembra se encierra dentro de una cavidad del árbol, sellando la entrada con barro y restos vegetales, dejando solo una pequeña abertura por donde el macho le suministra alimento. Este extraordinario sistema protege a la hembra y a los polluelos de depredadores, pero también hace que la especie dependa de árboles grandes y maduros para reproducirse con éxito. El cálao de corona blanca es también conocido por sus vocalizaciones profundas y resonantes, que se escuchan a gran distancia y sirven para mantener el contacto entre individuos en bosques densos. Estos llamados forman parte del paisaje sonoro africano y son una señal clara de ecosistemas aún funcionales. A pesar de su fortaleza aparente, esta ave enfrenta amenazas crecientes. La tala de árboles viejos, la pérdida de bosques y la caza reducen sus poblaciones y limitan sus sitios de anidación. Al depender de estructuras forestales complejas, su supervivencia está directamente ligada a la conservación del hábitat. Observar un cálao de corona blanca en libertad es presenciar la grandeza del bosque africano hecha ave. Representa el exotismo majestuoso de Angola y demuestra que, en los cielos y copas de sus bosques, aún sobreviven especies que encarnan la esencia más antigua y espectacular de la naturaleza. Águila pescadora africana. El águila pescadora africana es una de las aves más exóticas, poderosas y emblemáticas de Angola, una presencia dominante en ríos, lagos y grandes humedales del país. Su silueta inconfundible, con alas amplias y cola corta, se recorta contra el cielo mientras vigila las aguas desde árboles altos o rocas expuestas.
El contraste entre su cabeza y pecho blancos, el cuerpo castaño oscuro y el pico amarillo intenso le confiere una apariencia majestuosa y fácilmente reconocible. En Angola, esta especie está estrechamente ligada a los grandes sistemas fluviales, donde encuentra abundancia de peces y espacios abiertos para cazar. Su técnica es precisa y contundente. Tras detectar a la presa desde lo alto, se lanza en picada y extiende las garras con una exactitud asombrosa, capturando peces de considerable tamaño. Este comportamiento la sitúa como depredador tope en los ecosistemas acuáticos, regulando poblaciones y manteniendo el equilibrio natural. Más allá de su fuerza, el águila pescadora africana es famosa por su vocalización. Su llamado potente y resonante se escucha a gran distancia y forma parte del paisaje sonoro de África. En riberas y lagos angoleños, su voz anuncia territorio y presencia, convirtiéndose en un símbolo vivo de libertad y dominio del entorno. Durante la reproducción, construye nidos voluminosos en árboles altos cercanos al agua, que utiliza y amplía año tras año. Esta fidelidad al sitio la hace dependiente de hábitats estables y bien conservados. La degradación de riberas, la contaminación de aguas y la reducción de peces representan amenazas crecientes para la especie. Observar un águila pescadora africana en libertad es presenciar la esencia del poder alado en África. Representa el exotismo de los ecosistemas acuáticos de Angola y demuestra cómo la combinación de fuerza, precisión y adaptación puede dar lugar a una de las rapaces más impresionantes del continente. Tejedor enmascarado africano. El tejedor enmascarado africano es una de las aves más exóticas, llamativas y fascinantes de Angola, no por su tamaño, sino por la combinación de color intenso, comportamiento complejo y arquitectura natural. Durante la época reproductiva, el macho luce un plumaje amarillo brillante que contrasta con una máscara facial negra profunda, creando una imagen poderosa y fácilmente reconocible entre la vegetación ribereña y las sabanas húmedas. Esta especie habita zonas cercanas a ríos, humedales y áreas arboladas, donde la disponibilidad de fibras vegetales le permite desplegar una de las habilidades más impresionantes del mundo aviar, la construcción de nidos tejidos. El macho elabora estructuras colgantes perfectamente entrelazadas, utilizando hierbas frescas y tallos flexibles. Cada nido es una demostración de destreza, precisión y resistencia, y funciona como una verdadera carta de presentación ante las hembras. El proceso de construcción es tan importante como el resultado final. El macho teje, cuelga y refuerza el nido durante horas, y solo si la hembra lo considera adecuado, acepta reproducirse en él. Si no, el nido puede ser abandonado o incluso destruido por el propio constructor. Este comportamiento convierte al tejedor enmascarado en uno de los ejemplos más claros de selección sexual basada en habilidades, donde la inteligencia y la técnica pesan tanto como el color. Su dieta está compuesta por semillas, insectos y pequeños invertebrados, lo que lo hace adaptable a distintos ambientes. Además, al consumir insectos, contribuye al control natural de plagas, mientras que sus colonias crean microhábitats utilizados por otras especies. Aunque es más tolerante a la presencia humana que otras aves exóticas, el tejedor enmascarado depende de humedales funcionales y vegetación ribereña intacta. La degradación de estos ambientes afecta directamente sus colonias y su éxito reproductivo. Observar una colonia de tejedores en Angola es presenciar la creatividad de la naturaleza en acción. Representa el exotismo conductual de las aves africanas y cierra este recorrido demostrando que la belleza no solo está en el plumaje o el tamaño, sino también en la capacidad de transformar fibras vegetales en auténticas obras de ingeniería viva. Angola es uno de los grandes secretos de la biodiversidad africana y sus aves exóticas son una prueba contundente de ello. A lo largo de este recorrido quedó claro que este país no solo alberga especies bellas y llamativas, sino también aves raras, endémicas y profundamente ligadas a ecosistemas que aún conservan un alto grado de naturalidad. En sus bosques, sabanas, ríos y humedales sobreviven formas de vida que el mundo apenas empieza a conocer. Cada una de las aves presentadas representa una historia distinta de adaptación. Algunas evolucionaron en aislamiento total, existiendo únicamente dentro de las fronteras angoleñas, otras se convirtieron en gigantes del cielo o en ingenieras del paisaje, capaces de moldear su entorno con comportamientos complejos y precisos. Juntas, forman una red ecológica esencial que mantiene el equilibrio de los ecosistemas y garantiza la continuidad de la vida silvestre.
Más allá de su exotismo visual, estas aves cumplen funciones irreemplazables. Dispersan semillas que regeneran bosques, controlan poblaciones de insectos, regulan cadenas tróficas y sirven como indicadores vivos de la salud ambiental. Cuando estas especies desaparecen, no solo se pierde belleza, sino estabilidad ecológica. Angola, con sus vastas áreas aún poco alteradas, se mantiene como un refugio crucial para esta riqueza natural. Sin embargo, este tesoro no es indestructible. La deforestación, la expansión humana y la degradación de hábitats amenazan silenciosamente a muchas de estas especies, especialmente a aquellas con distribución limitada. Protegerlas implica conservar paisajes completos, respetar los ciclos naturales y reconocer el valor de un país que guarda una de las diversidades aviares más subestimadas de África. Explorar las aves exóticas de Angola es abrir una ventana a un continente todavía salvaje, donde la naturaleza sigue escribiendo historias antiguas con alas, cantos y colores. Mientras estas aves sigan volando sobre selvas y sabanas angoleñas, el planeta conservará una parte esencial de su memoria viva. Conocerlas es el primer paso para asegurar que sigan existiendo. Ave secretaria. El ave secretaria es una de las aves más exóticas, singulares y sorprendentes que habitan Angola, una especie que rompe por completo con la imagen clásica de las rapaces. A primera vista, su silueta resulta desconcertante: cuerpo esbelto, cuello largo, cabeza pequeña adornada con plumas negras a modo de penacho y, sobre todo, patas extremadamente largas que la hacen parecer más cercana a una grulla que a un ave de presa. Sin embargo, bajo esa apariencia elegante se esconde uno de los cazadores más eficaces de las sabanas africanas. En Angola, el ave secretaria habita sabanas abiertas y llanuras semiáridas, donde el suelo despejado le permite desplegar su estrategia de caza única. A diferencia de la mayoría de las rapaces, no depende del vuelo para capturar presas. Camina largas distancias con pasos firmes y calculados, inspeccionando el terreno en busca de serpientes, roedores, lagartos e insectos grandes. Cuando detecta a su presa, ataca con patadas rápidas y precisas, capaces de matar incluso a serpientes venenosas. Esta técnica de caza la convierte en una especie clave para el equilibrio del ecosistema, ya que controla poblaciones de animales potencialmente peligrosos y evita desequilibrios en la cadena trófica. Sus patas, además de largas, son sorprendentemente fuertes y resistentes, adaptadas para soportar impactos repetidos sin sufrir daño. El ave secretaria es, en esencia, una cazadora terrestre especializada. A pesar de su vida mayoritariamente en el suelo, también vuela con elegancia cuando necesita desplazarse o alcanzar su nido. Construye grandes plataformas de ramas en árboles aislados o acacias, donde cría a sus polluelos y domina visualmente el paisaje circundante. Forma parejas estables y defiende territorios amplios, lo que la hace dependiente de extensas áreas naturales bien conservadas. El avance de la agricultura, la pérdida de sabanas y la persecución humana representan amenazas crecientes para esta especie. Su presencia en Angola es un indicador de paisajes abiertos funcionales y poco fragmentados. Observar un ave secretaria en libertad es presenciar una de las estrategias evolutivas más originales del mundo aviar. Representa el exotismo de la sabana africana y demuestra que, en la naturaleza, la caza no siempre se libra en el aire. A veces, se gana caminando con elegancia y precisión sobre la tierra. Pico zapato. El picozapato es una de las aves más exóticas, enigmáticas y sobrecogedoras que pueden encontrarse en Angola, una especie que parece salida de otra era geológica. Su aspecto impone respeto inmediato: cuerpo grande y robusto, plumaje gris azulado, mirada fija e inmóvil y, sobre todo, un enorme pico con forma de zapato que le da nombre. Esta herramienta desproporcionada no es solo una curiosidad visual, sino una adaptación perfecta para la caza en humedales profundos y pantanos extensos. En Angola, el picozapato habita grandes zonas húmedas, marismas y áreas inundables poco perturbadas, donde la vegetación alta y el agua lenta crean el escenario ideal para su estilo de vida. Es un ave extremadamente paciente. Puede permanecer completamente inmóvil durante largos periodos, esperando el momento exacto para atacar. Cuando lo hace, lanza su pico con una fuerza y precisión extraordinarias, capturando peces grandes, anfibios e incluso pequeños reptiles.
Su técnica de caza es silenciosa y eficiente, lo que lo convierte en un depredador tope de los humedales. Al regular poblaciones de peces y otros animales acuáticos, contribuye al equilibrio de ecosistemas frágiles que dependen del agua limpia y estable. A diferencia de muchas aves sociales, el picozapato es solitario y territorial, tolerando la presencia de otros individuos solo durante la época reproductiva. El comportamiento reproductivo de esta especie también es singular. Construye nidos en zonas aisladas, sobre vegetación flotante o plataformas naturales, donde cría 1 o 2 polluelos con un cuidado intenso. Su baja tasa reproductiva hace que cualquier alteración del hábitat tenga consecuencias graves para la supervivencia de la especie. La desecación de humedales, la alteración de ríos y la actividad humana representan amenazas directas para el picozapato. Su presencia en Angola es una señal clara de ambientes acuáticos aún bien conservados y funcionales. Observar un picozapato en libertad es una experiencia casi hipnótica. Representa el exotismo ancestral de África y demuestra que algunas aves no necesitan colores brillantes ni cantos llamativos para impresionar. Basta con una silueta imponente, una mirada inmóvil y una estrategia de caza perfeccionada durante millones de años. Martín pescador gigante. El martín pescador gigante es una de las aves más exóticas, poderosas y sorprendentes de Angola, y el martín pescador más grande del mundo. A diferencia de sus parientes más pequeños y coloridos, esta especie impone respeto por su tamaño, su fuerza y su comportamiento decidido. Su plumaje combina tonos blanco y negro con finos detalles moteados en el pecho, creando un aspecto sobrio pero elegante que refleja su carácter dominante en los ecosistemas acuáticos. En Angola, el martín pescador gigante habita ríos caudalosos, lagos, embalses y grandes cursos de agua donde la vida acuática es abundante. Desde una rama elevada o una roca sobresaliente, observa pacientemente la superficie del agua. Cuando detecta a su presa, se lanza en picada con una potencia extraordinaria, sumergiéndose parcialmente para capturar peces, cangrejos, ranas e incluso pequeños reptiles. Su pico largo y robusto está perfectamente adaptado para sujetar presas grandes y resbaladizas. Esta ave no solo es una cazadora formidable, sino también un indicador de aguas saludables. Necesita cuerpos de agua relativamente limpios y bien oxigenados para alimentarse con éxito, por lo que su presencia suele asociarse a ecosistemas acuáticos funcionales. Allí donde el martín pescador gigante desaparece, el equilibrio del entorno acuático suele estar comprometido. Su comportamiento es territorial y solitario. Defiende tramos de río extensos, asegurando suficiente alimento para sí mismo y, durante la reproducción, para su pareja y crías. Anida excavando túneles en taludes arenosos o barrancas cercanas al agua, donde deposita los huevos lejos de depredadores terrestres. Esta dependencia de riberas intactas lo hace vulnerable a la erosión artificial, la contaminación y la alteración de los cursos fluviales. Observar un martín pescador gigante en libertad es presenciar la fuerza del agua convertida en ave. Representa el exotismo robusto de los ríos angoleños y cierra este recorrido demostrando que la belleza en la naturaleza no siempre está ligada al color intenso, sino también al poder, la precisión y la adaptación perfecta al entorno. Grulla coronada gris. La grulla coronada gris es una de las aves más elegantes, exóticas y simbólicas de Angola, una especie que parece caminar con la dignidad de un animal ceremonial. Su rasgo más llamativo es la espectacular corona dorada de plumas rígidas que adorna su cabeza, contrastando con el plumaje gris plateado del cuerpo y las alas blancas con toques castaños. Esta combinación le otorga una presencia única en los humedales africanos. En Angola, la grulla coronada gris habita humedales, llanuras inundables y sabanas húmedas, donde alterna caminatas pausadas con vuelos amplios y elegantes. A diferencia de muchas grullas, puede posarse en árboles gracias a su dedo posterior bien desarrollado, una adaptación poco común en este grupo de aves. Su dieta es variada, consume semillas, brotes, insectos, pequeños reptiles y anfibios, lo que la convierte en una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas húmedos. Durante la reproducción, estas grullas realizan danzas elaboradas, con saltos, inclinaciones y aleteos sincronizados que fortalecen el vínculo de pareja y coordinan el ciclo reproductivo. La grulla coronada gris es muy sensible a la degradación de humedales. El drenaje de zonas inundables y la expansión agrícola reducen sus áreas de alimentación y nidificación.
Por ello, su presencia es un indicador claro de ambientes acuáticos bien conservados. Observar una grulla coronada gris en libertad es presenciar la elegancia convertida en ave. Representa el exotismo refinado de los humedales angoleños y recuerda que la belleza natural también puede expresarse a través del movimiento, la armonía y el equilibrio. Búho pescador de Pel. El búho pescador de Pel es una de las aves más exóticas, misteriosas y menos conocidas de Angola, un gigante nocturno que reina silenciosamente sobre ríos y lagunas. De gran tamaño y plumaje castaño moteado, este búho se camufla perfectamente entre ramas y troncos, pasando desapercibido incluso a pocos metros de distancia. Habita riberas de ríos caudalosos y lagos tranquilos, donde la presencia de peces es constante. A diferencia de la mayoría de los búhos, no caza roedores, sino que se especializa en peces, cangrejos y animales acuáticos. Desde una rama baja, observa el agua con paciencia absoluta y, en el momento preciso, se lanza para capturar a su presa con garras poderosas y precisas. Su actividad es estrictamente nocturna y su vocalización profunda y resonante puede escucharse a gran distancia, anunciando su territorio en la oscuridad. Esta dependencia de ríos sanos lo convierte en un indicador de ecosistemas acuáticos bien conservados. Donde el agua se contamina o las riberas se degradan, el búho pescador desaparece. Es una especie solitaria y territorial, con bajas densidades poblacionales. La tala de árboles ribereños y la alteración de cursos de agua representan amenazas directas para su supervivencia. Observar un búho pescador de Pel en libertad es una experiencia excepcional. Representa el exotismo nocturno de Angola y demuestra que la vida salvaje más impresionante no siempre se muestra a plena luz del día, sino que muchas veces habita en silencio, entre sombras y reflejos de agua. Rayador africano. El rayador africano es una de las aves más exóticas y especializadas de Angola, famosa por una técnica de caza que no tiene comparación en el mundo aviar. Su rasgo más distintivo es el pico desproporcionado, donde la mandíbula inferior es más larga que la superior, una adaptación perfecta para capturar peces en la superficie del agua. Habita grandes ríos, lagunas y bancos de arena, especialmente en regiones fluviales amplias y tranquilas. Al caer la tarde, el rayador inicia su espectacular método de caza, vuela a ras del agua con la mandíbula inferior sumergida, y cuando toca un pez, el pico se cierra de inmediato. Esta estrategia requiere precisión extrema y condiciones de agua relativamente calmadas. El rayador africano es altamente dependiente de ríos naturales y bancos de arena intactos, donde también construye sus nidos directamente sobre el suelo. Esta característica lo hace vulnerable a la alteración de riberas, represas y perturbación humana durante la época reproductiva. Además de su singular técnica de alimentación, esta ave cumple un rol importante en la dinámica de los ecosistemas acuáticos, regulando poblaciones de peces pequeños y sirviendo como indicador de ríos saludables. Observar un rayador africano en acción es presenciar una de las adaptaciones más extraordinarias de la naturaleza. Representa el exotismo técnico de las aves angoleñas y cierra esta ampliación demostrando que, en Angola, la evolución ha producido estrategias de vida tan únicas como eficaces. Turaco de Angola. El turaco de Angola es, sin exagerar, una de las aves más espectaculares del continente africano. Su plumaje verde intenso, combinado con alas de un rojo carmesí brillante y una cresta elegante sobre la cabeza, lo convierte en una presencia casi irreal cuando se desplaza entre los árboles. A diferencia de muchas aves coloridas cuyos tonos se deben a la refracción de la luz, los colores del turaco provienen de pigmentos únicos llamados turacina y turacoverdina, exclusivos de esta familia de aves, lo que lo hace biológicamente excepcional. Habita principalmente los bosques tropicales, selvas húmedas y zonas arboladas del centro y norte de Angola, donde pasa la mayor parte de su vida entre las copas, desplazándose con saltos ágiles más que con vuelos largos. Es un ave frugívora, alimentándose de higos, bayas y frutos silvestres, y cumple un rol ecológico fundamental como dispersor de semillas, ayudando a la regeneración natural de los bosques angoleños. Su comportamiento es discreto pero curioso. Suele moverse en pequeños grupos familiares y emite vocalizaciones profundas y resonantes que se escuchan a larga distancia, anunciando su presencia incluso cuando permanece oculto entre el follaje. Para muchas comunidades locales, su aparición está asociada a bosques sanos y abundantes, siendo un indicador natural del buen estado del ecosistema.
El turaco de Angola no solo representa la belleza visual de la avifauna africana, sino también la delicada relación entre las aves y los bosques que la sostienen. Su conservación depende directamente de la protección de los hábitats forestales, cada vez más presionados por la deforestación. Cálao terrestre del sur. El cálao terrestre del sur es una de las aves más imponentes que pueden encontrarse en Angola. Con una altura que puede superar el metro y un peso considerable, esta especie rompe con la imagen típica de aves ágiles y livianas. Su cuerpo oscuro, su enorme pico curvado y la piel desnuda rojiza en el cuello le dan un aspecto casi prehistórico, como si fuera un vestigio viviente de otra era. A diferencia de otros cálaos que viven en los árboles, esta especie es predominantemente terrestre. Recorre las sabanas abiertas y bosques secos caminando con paso firme, en pequeños grupos familiares altamente organizados. Su dieta es variada, consume insectos grandes, reptiles, pequeños mamíferos e incluso aves más pequeñas, actuando como regulador natural de poblaciones. Uno de los aspectos más fascinantes del cálao terrestre es su estructura social. Vive en clanes liderados por una pareja reproductora dominante, mientras los demás miembros cooperan en la defensa del territorio y el cuidado de las crías. Su llamado profundo y resonante puede escucharse a varios kilómetros y es utilizado para marcar territorio al amanecer. Culturalmente, esta ave está rodeada de mitos y simbolismos en distintas regiones de África. En algunas tradiciones se le considera un ave sagrada, asociada a la lluvia o a mensajes espirituales. En Angola, su presencia es señal de ecosistemas bien conservados, ya que requiere grandes extensiones de territorio intacto para sobrevivir. Águila pescadora africana. El águila pescadora africana es, para muchos, la voz misma de África. Su grito potente y melancólico resuena sobre ríos, lagos y embalses de Angola, creando una atmósfera inconfundible de naturaleza salvaje. Visualmente, es una rapaz de gran belleza. Cabeza y pecho blancos contrastan con alas marrón oscuro y un pico fuerte diseñado para capturar presas resbaladizas. Esta especie está íntimamente ligada al agua. Vive siempre cerca de cuerpos acuáticos donde abundan los peces, su principal fuente de alimento. Desde una rama elevada o una roca, observa pacientemente la superficie hasta lanzarse en picada con precisión milimétrica, atrapando a su presa con garras poderosas. El águila pescadora africana es monógama y forma parejas estables que defienden su territorio durante años. Construyen nidos enormes en árboles altos o acantilados, reutilizándolos temporada tras temporada. Su presencia indica ecosistemas acuáticos saludables, libres de contaminación excesiva. Más allá de su rol ecológico, esta ave ocupa un lugar especial en el imaginario africano. Es símbolo de libertad, poder y vigilancia, y aparece en relatos, canciones y emblemas. En Angola, observarla en acción es una de las experiencias más impactantes para quienes exploran sus paisajes naturales. Grulla coronada gris. La grulla coronada gris es sinónimo de elegancia. Su distintiva corona dorada de plumas rígidas parece una joya natural que brilla bajo el sol africano. De cuerpo esbelto y movimientos gráciles, esta ave transforma los humedales y praderas de Angola en auténticos escenarios de danza natural. Habita zonas húmedas, marismas y campos abiertos cercanos al agua, donde se alimenta de semillas, insectos, pequeños vertebrados y brotes vegetales. Es una especie altamente social, que suele encontrarse en grupos y es famosa por sus elaboradas danzas nupciales, que incluyen saltos, reverencias y despliegues de alas. Estas danzas no solo fortalecen el vínculo de pareja, sino que también refuerzan la cohesión del grupo. La grulla coronada forma parejas estables y construye nidos en zonas inundadas, protegiendo a sus crías de depredadores terrestres. En muchas culturas africanas, esta grulla representa la paz, la prosperidad y la fidelidad. Su presencia en Angola es un recordatorio de la importancia de conservar humedales, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Papamoscas pizarroso de Angola. Menos conocido pero igual de valioso, el papamoscas pizarroso de Angola es una auténtica joya endémica. Su plumaje oscuro, casi gris azulado, le permite camuflarse perfectamente en los bosques densos donde habita, lo que explica por qué es poco observado incluso por expertos. Vive en bosques húmedos y zonas montañosas, donde se desplaza silenciosamente entre ramas bajas y medias. Se alimenta principalmente de insectos que captura al vuelo con rápidos movimientos,
demostrando una precisión sorprendente. Esta especie es especialmente importante desde el punto de vista de la conservación, ya que su distribución es limitada. La pérdida de hábitat representa una amenaza directa para su supervivencia, convirtiéndolo en un símbolo de la biodiversidad frágil y poco visible de Angola. El papamoscas pizarroso nos recuerda que no toda la riqueza natural es llamativa o ruidosa. A veces, las especies más discretas son las que mejor reflejan la complejidad y el equilibrio de los ecosistemas africanos. Loro de Ruppel. El loro de Ruppel es una de las aves más carismáticas y reconocibles del suroeste de Angola. Su plumaje sobrio, dominado por tonos marrón oscuro, gris y azul violáceo en el abdomen, contrasta con su personalidad inquieta y su inteligencia notable. A diferencia de otros loros africanos de colores brillantes, este destaca por una elegancia discreta que refleja perfectamente los paisajes áridos y semiáridos donde habita. Se encuentra principalmente en sabanas secas, bosques abiertos de mopane y zonas de transición entre desierto y vegetación arbórea. Es una especie altamente adaptada a condiciones duras, capaz de sobrevivir en entornos con escasez de agua y altas temperaturas. Su dieta se compone de semillas, frutos, flores y brotes, lo que lo convierte en un importante dispersor de semillas y en un actor clave para la regeneración vegetal. El loro de Ruppel vive en grupos sociales muy cohesionados. Sus vocalizaciones son constantes, ásperas y fácilmente reconocibles, sirviendo para mantener el contacto durante el vuelo. Vuela largas distancias cada día en busca de alimento, demostrando una memoria espacial excepcional. Desde el punto de vista cultural y ecológico, esta especie es un símbolo del equilibrio entre vida silvestre y ambientes extremos. Sin embargo, la captura ilegal y la pérdida de hábitat representan amenazas crecientes. Su conservación depende directamente del manejo sostenible de los ecosistemas semiáridos de Angola. Martín pescador de pecho azul. El martín pescador de pecho azul es una explosión de color en los paisajes fluviales de Angola. Su plumaje combina un intenso azul eléctrico en el pecho, alas castañas y una cabeza robusta con pico fuerte y afilado. Aunque pertenece a la familia de los martines pescadores, no depende exclusivamente del agua, lo que lo convierte en una especie particularmente versátil. Habita riberas de ríos, manglares, bosques húmedos y zonas agrícolas con árboles dispersos. Desde una rama elevada, observa atentamente el entorno antes de lanzarse para capturar insectos grandes, pequeños reptiles, ranas y ocasionalmente peces. Su técnica de caza es precisa y rápida, digna de un depredador altamente especializado. Es un ave territorial, especialmente durante la temporada reproductiva. Su llamado es fuerte, repetitivo y fácilmente identificable, marcando presencia incluso cuando el ave no es visible. Construye sus nidos en cavidades naturales de árboles o en taludes de tierra blanda, donde deposita huevos blancos que ambos padres incuban. Este martín pescador representa la riqueza de los ecosistemas ribereños de Angola. Su presencia indica cuerpos de agua relativamente limpios y abundancia de presas, siendo un bioindicador natural del estado ambiental. Chotacabras de alas emplumadas. El chotacabras de alas emplumadas es una de las aves más extrañas y fascinantes que se pueden encontrar en Angola. Durante la temporada reproductiva, los machos desarrollan largas plumas en las alas que pueden superar la longitud de su cuerpo, creando una silueta completamente surrealista cuando vuela al atardecer. Habita sabanas abiertas, praderas y claros de bosque, donde pasa el día inmóvil sobre el suelo, perfectamente camuflado gracias a su plumaje moteado de tonos marrones y grises. Es un ave nocturna, especializada en la caza de insectos voladores que captura en pleno vuelo con su enorme boca. El ritual de cortejo es uno de los más impresionantes del mundo aviar. Al caer la noche, los machos realizan vuelos ondulantes, dejando que sus largas plumas se balanceen en el aire, creando un espectáculo visual que parece desafiar la lógica evolutiva. Este chotacabras es un ejemplo extraordinario de selección sexual extrema y una joya poco conocida de la biodiversidad angoleña. La alteración de sabanas y el uso de pesticidas afectan directamente su supervivencia. Cigüeña de pico abierto africana. La cigüeña de pico abierto africana es una especialista única dentro del mundo de las aves. Su característico pico, que no cierra completamente, está perfectamente adaptado para extraer caracoles de sus conchas, su principal fuente de alimento. Esta adaptación la convierte en una pieza clave en el control natural de poblaciones de moluscos.
Se encuentra en humedales, lagunas, arrozales y riberas de ríos en Angola, especialmente durante la temporada húmeda. Es una especie altamente gregaria, que se desplaza y se reproduce en grandes colonias, ofreciendo espectáculos impresionantes cuando cientos de individuos se elevan al mismo tiempo. Construyen nidos en árboles cercanos al agua, utilizando ramas y vegetación. Ambos padres participan activamente en la incubación y alimentación de los polluelos. Su presencia está estrechamente ligada a ciclos hídricos naturales, por lo que es especialmente sensible a la alteración de humedales. Esta cigüeña representa la interdependencia entre aves y sistemas acuáticos, recordando la importancia de proteger estos ecosistemas frágiles. Roquero de las cuevas de Angola. El roquero de las cuevas de Angola es una especie endémica y uno de los tesoros ornitológicos más importantes del país. Habita exclusivamente zonas rocosas, cañones y cuevas en regiones montañosas, donde su plumaje grisáceo y pardo le permite mimetizarse perfectamente con la piedra. Es un ave discreta y territorial, que se alimenta de insectos y pequeños invertebrados que captura en vuelos cortos y precisos. Su canto, suave y melódico, resuena en paredes rocosas, creando una atmósfera casi mística en su entorno natural. Debido a su distribución limitada, es extremadamente vulnerable a cambios en su hábitat. La minería, la expansión humana y la alteración de formaciones rocosas representan amenazas directas. Este roquero simboliza la biodiversidad única y poco conocida de Angola, recordándonos que algunos de los mayores tesoros naturales permanecen ocultos a simple vista. Rayador africano. El rayador africano es una de las aves más singulares y especializadas que habitan los ríos de Angola. Su rasgo más llamativo es el pico asimétrico, la mandíbula inferior es más larga que la superior, una adaptación evolutiva perfecta para su técnica de alimentación. Al volar a baja altura sobre la superficie del agua, el ave mantiene la parte inferior del pico rozando el río. Cuando toca un pez, el pico se cierra de forma automática, capturando la presa con una precisión extraordinaria. Habita grandes ríos, estuarios y lagunas tranquilas, especialmente en zonas con bancos de arena donde puede descansar y reproducirse. Es una especie crepuscular y nocturna, lo que le permite evitar competencia con otras aves piscívoras. Durante el día, permanece en grupos compactos, reposando sobre playas fluviales, casi inmóvil, camuflado por su plumaje blanco y negro. El rayador africano es extremadamente sensible a la alteración de ríos. La construcción de represas, el tráfico fluvial y la contaminación afectan directamente su capacidad de alimentarse. En Angola, su presencia es un indicador claro de ríos aún vivos y funcionales. Observar a esta ave en acción es presenciar una de las estrategias de caza más refinadas del mundo aviar, una danza silenciosa entre velocidad, reflejo y evolución. Águila Bateleur. El águila Bateleur es una de las rapaces más inconfundibles de África y una de las más carismáticas de Angola. Su nombre proviene del francés Bateleur, que significa acróbata, en referencia a su vuelo balanceante, con movimientos laterales que parecen inestables pero que en realidad son altamente controlados. Su plumaje es un contraste vibrante, cuerpo negro profundo, alas con manchas blancas, rostro rojo intenso y patas del mismo color. Su cola es inusualmente corta, lo que le da una silueta única en el aire. Se desplaza sobre sabanas y bosques abiertos, recorriendo enormes distancias en busca de alimento. A diferencia de muchas águilas cazadoras, el Bateleur es también carroñero. Consume pequeños vertebrados, reptiles y animales muertos, cumpliendo un rol sanitario fundamental al limpiar el ecosistema. Es una especie monógama, con parejas que pueden durar toda la vida y que defienden territorios extensos. Su declive en varias regiones africanas se debe al envenenamiento indirecto y a la pérdida de hábitat. En Angola, sigue siendo un símbolo de espacios abiertos intactos y cielos aún dominados por grandes rapaces. Inseparable de cara rosada. El inseparable de cara rosada es una de las aves más queridas y reconocibles del suroeste de Angola. Pequeño, sociable y extremadamente colorido, presenta un cuerpo verde brillante y un rostro rosado que parece pintado a mano. Vive en regiones semiáridas, sabanas secas y zonas cercanas a cursos de agua. Es un ave altamente social. Se desplaza en bandadas ruidosas, mantiene vínculos de pareja muy fuertes y demuestra comportamientos cooperativos notables. Su nombre inseparable no es casual, las parejas permanecen juntas de por vida, compartiendo descanso,
alimentación y cuidado del nido. Se alimenta principalmente de semillas, granos y frutos, y suele visitar cultivos, lo que a veces genera conflictos con humanos. Sin embargo, también cumple una función ecológica importante al dispersar semillas en entornos áridos. Esta especie representa el lado más alegre y cercano de la avifauna angoleña. Su presencia constante, vocalizaciones y colores vivos contrastan con los paisajes secos que habita, recordando que incluso en ambientes duros, la vida florece. Espátula africana. La espátula africana es una de las aves acuáticas más elegantes que pueden encontrarse en Angola. Su plumaje completamente blanco y su pico largo y plano, con forma de cuchara, la convierten en una figura inconfundible en humedales, lagunas y estuarios. Su método de alimentación es hipnótico, camina lentamente por aguas poco profundas, moviendo el pico de lado a lado para detectar peces pequeños, crustáceos e insectos acuáticos. Cuando detecta una presa, el pico se cierra de inmediato, demostrando una precisión refinada por millones de años de evolución. Es una especie gregaria, que se reproduce en colonias junto a garzas, ibis y cigüeñas. Sus nidos se construyen en árboles o arbustos cercanos al agua, y ambos padres participan activamente en la crianza. La espátula africana es altamente dependiente de humedales sanos. Su presencia en Angola indica ecosistemas acuáticos bien conservados, fundamentales no solo para aves, sino para comunidades humanas. Pitá angoleña. La pitá angoleña es una de las aves más enigmáticas y menos observadas del país. De hábitos terrestres y extremadamente esquiva, vive en bosques densos y húmedos donde se mueve entre la hojarasca. Su plumaje es una combinación espectacular de verdes, azules, negros y tonos cálidos, aunque rara vez se deja ver. Se alimenta de insectos, lombrices y pequeños invertebrados que captura con rápidos movimientos del pico. A pesar de su belleza, pasa desapercibida debido a su comportamiento silencioso y a la densidad del entorno que habita. Su canto es una de las pocas pistas de su presencia, un sonido profundo y melancólico que resuena en la selva al amanecer. La pérdida de bosques primarios representa la mayor amenaza para esta especie. La pitá angoleña simboliza el misterio de la biodiversidad oculta de Angola. Especies que existen lejos de la mirada humana, pero que son esenciales para el equilibrio del ecosistema. Angola emerge, a lo largo de este recorrido, como uno de los grandes santuarios naturales del continente africano. Sus aves no son solo criaturas aladas que surcan el cielo, sino narradoras silenciosas de la historia viva de sus ríos, sabanas, bosques y humedales. Cada especie descrita, desde las rapaces que dominan el aire hasta las aves discretas que habitan la hojarasca del suelo, cumple un papel esencial en el delicado equilibrio ecológico que sostiene la vida en este territorio aún poco explorado por el mundo. La diversidad ornitológica de Angola revela una naturaleza resistente y compleja. Hay aves adaptadas a la sequía extrema, otras completamente ligadas al agua, algunas que dependen de bosques intactos y otras que sobreviven en paisajes abiertos y cambiantes. Todas, sin excepción, son indicadores de la salud del entorno que las rodea. Cuando estas aves desaparecen, no se pierde solo belleza, se pierde equilibrio, memoria biológica y futuro. Este viaje también deja una reflexión inevitable: conservar estas especies no es un lujo, sino una necesidad. La presión humana, la deforestación, la alteración de ríos y la pérdida de humedales amenazan silenciosamente a muchas de ellas. Proteger a las aves de Angola es proteger sus ecosistemas y, en última instancia, a las comunidades humanas que dependen de ellos. Observar, conocer y valorar estas aves es el primer paso para comprender la grandeza natural de Angola. Un país donde el canto de un ave, el batir de unas alas o una silueta en el horizonte siguen siendo señales de que la vida salvaje aún resiste, esperando ser respetada y preservada para las generaciones futuras.